Y el día de ayer veíamos el testimonio de un hombre que probó de todo y lo obtuvo todo, pero él termina diciendo que todo es vanidad. Este testimonio lo podemos encontrar en el libro de Eclesiastes y vamos a darle continuidad porque hay cosas muy importantes sobre el testimonio de este varón. Este hombre tenía el poder, la autoridad o la fama porque era rey de Israel. Pero algo que tenemos que destacar muchísimo de su testimonio es que cuando él toma el cargo como rey, él le pide al Señor sabiduría. Y no le pidió riquezas, no le pidió más fama, no le pidió más poder, sino sabiduría. En Primera de Reyes, capítulo 4, tú vas a ver que el Señor le da sabiduría y que aún de otros pueblos venían a escuchar la sabiduría de Salomón. Entonces, eso nos confirma que era un hombre muy sabio. Pero él sigue observando todo lo que se hacía debajo del sol, todo lo que hacían o se hacía debajo del sol, y no solamente él se da cuenta que es vanidad, sino también que viene la aflicción de espíritu. Y hay algo que también causa mucho ruido, porque él no se quedó solamente con conocer la sabiduría, sino quiso entender otras cosas. Fíjate lo que dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 14. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede cortarse. Nos vamos a saltar hasta el versículo 17. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Él conoció la sabiduría, indagó en la sabiduría, aplicó la sabiduría, pero no le bastó. Como decía anteriormente los versículos de ayer, el ojo no se cansa de ver y el oído de oír. A él no le bastó solo conocer la sabiduría, sino quiso entender las locuras y los desvaríos. Ahí causa ruido. Y dice, conocí aún que esto era aflicción de espíritu. ¿Qué es la aflicción de espíritu? La aflicción de espíritu es cuando nos sentimos angustiados, en aprietos. Aún un sinónimo es la escasez. En otras versiones tú vas a encontrar, en lugar de decir aflicción de espíritu, vas a encontrar como persecución o quebranto de espíritu. Entonces él se dio cuenta que no solamente era vanidad, sino también aflicción de espíritu. Y termina con este dicho en el versículo 18 o esta frase. Dice, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Te voy a leer otras dos versiones. Cuando aumenta el conocimiento, aumenta el dolor. Otra versión, a mayor sabiduría, mayor molestia. Y cuanto más se sabe, más se sufre. Eh, Ayer veíamos que la vanidad era algo que no llenaba. Yo no sé ahorita qué no te está llenando y que tal vez estás tan afanado en eso que no te das cuenta que ni siquiera quedas satisfecho. Pero el día de hoy también nos muestra otra palabra, la aflicción de espíritu, que es aquello que te está causando tanta angustia, tanta pesadez, tanta tristeza, tanto aprieto. Recuerda lo que decía este hombre, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Verifica, examinemos más bien nuestra vida y veamos qué nos está causando esa aflicción de espíritu y que no nos está dejando permitir que, no nos está dejando que más bien que Dios haga la obra, sino nos estamos afanando, inquietando y preocupando. Entonces, recuerda, porque te voy a leer mejor esta versión que dice, a mayor sabiduría, mayor molestia, y cuanto más se sabe, más se sufre. Dios te bendiga.